Para mí, ser estudiante en el nivel superior es tener responsabilidad, compromiso, predisposición y una buena organización para poder lograr un buen recorrido. También es importante poder tener las lecturas al día para lograr un buen desempeño. Para mí, ser un estudiante de nivel superior es ser un sujeto que asiste a una institución, la cual me brinda herramientas para aprender y para formarme como profesional, para encontrarme también con otros sujetos que comparten sus experiencias conmigo, con quienes formamos grupos y trabajamos en conjunto. Así que sobre todo veo la instancia de educación superior como un espacio de formación. Para mí, ser estudiante del nivel superior es sinónimo de desafíos, es sinónimo de incertidumbres, sinónimos de riesgos, pero sobre todo es sinónimo de superación personal. Bueno, me llamo Yelen Rey, soy estudiante del profesorado de biología y estoy transitando el cuarto año de la carrera y me parece importante destacar que ser estudiante en el nivel superior hoy en día es un privilegio, es una oportunidad que hay que saber aprovechar y la educación superior lo que nos brinda son las herramientas para poder formarnos como los futuros profesionales. Entonces es importante valorarla y apostar a la educación superior. En mi trayectoria como estudiante, la virtualidad me cambió sobre todo dos cosas. Por un lado, el hecho de tener que aprender a usar más y mejor la tecnología y por el otro, en los modos y las herramientas de organizar mi estudio. Bueno, el principal cambio en el 2020, en esta situación de confinamiento que hemos vivido todos, fue reacondicionar los espacios de mi casa para que mis hijos y yo podamos encontrar nuestros espacios y momentos para el estudio, ¿no? ¿Y qué aprendí? Aprendí a autogestionar mi conocimiento, a saber que yo era la responsable de mi conocimiento y de lo que yo quería aprender. Bueno, el cambio más importante creo que nos pasó y nos tocó a todos en el 2020 fue adaptarnos a la virtualidad, adaptarnos y aprender de las nuevas tecnologías y reorganizar nuestros tiempos, reorganizar nuestros espacios de acuerdo a las condiciones de cada alumno, sea a nivel laboral, a nivel familiar. Y bueno, y creo que aprendí a poder mimetizarme, poder compenetrarme y poder organizar mis tiempos de la manera más adecuada para poder llegar a tiempo a cumplir con los requisitos de cada materia. Con respecto a cómo organicé mi espacio para estudiar y cómo estudiaba y en qué momento fue bastante complicado. Les comento que soy mamá de 3 niños chiquitos y por ahí se me complicaba muchísimo poder organizar mis tiempos por una cuestión de que ellos no iban a la escuela. Entonces generalmente estudiaba mucho de madrugada o me levantaba muy temprano y después cuando se los podía llevar a algún abuelo o alguna niñera, trataba de aprovechar ese tiempo para poder sentarme y estudiar. Siempre el espacio era o en la cocina o en la pieza, en el lugar donde yo estuviera más tranquila, pero, pero siempre tratando de aprovechar al máximo ese poquito tiempo que podía tener para organizarme con las materias. Para organizar los tiempos de estudio y de trabajo de clases, digamos, les recomiendo que puedan crear un espacio en el cual puedan estar tranquilos y tranquilas al momento de estudiar y de tener sus clases, que si conviven con gente puedan hablarles y explicarles que también necesitan sus tiempos y sus espacios y dedicarles un poco cada día al instituto y a las clases, ¿sí? Mi espacio de estudio era mi pieza porque era el lugar donde yo más cómoda me sentía y más tranquila. Y bueno, lo que yo hacía era leer mucho, leer varias veces el mismo texto para poder entender lo que el texto me quería transmitir. Puntualmente, para responder a la pregunta de cómo y dónde estudio, es en este lugar en la cocina, todos los días a la mañana muy temprano, que me levantaba el año pasado para dedicarle al estudio. ¿Y cómo estudio? Creo que es una pregunta por ahí muy personal. En mi caso, seguía las clases que los profesores nos subían todos los días a la plataforma virtual y bueno, esa era mi guía
ir continuando en mis estudios. En las clases virtuales me gustaba participar mucho para poder aportar lo que yo sabía, pero también me ayudaba mucho para aclarar dudas que por ahí me surgían. Y bueno, en los trabajos prácticos lo que yo quería lograr era que sean claros y concisos para el lector, para quien los lee, ya que es fundamental, pero también lo que es muy importante en la relación de los trabajos es poder establecer una buena relación con los textos para que este trabajo sea gratificante y sea muy interesante para quien lo lee. En cuanto a la preparación para las clases virtuales, creo que era principalmente preparar el mate, tener ok la computadora, apuntes y estar dispuestos a participar, a tener paciencia, a entender al otro, a mi compañero y poder ayudarnos, que fue lo más importante para poder transitar el año. Un poco cómo era la preparación para las clases virtuales que teníamos por Meet o por Zoom. Trataba generalmente de elegir siempre el mismo lugar en mi casa, que siempre es el mismo espacio, porque sabía que en ese espacio iba a poder estar tranquila y siempre fundamental tener el material de estudio leído. Bueno, si tendría que recomendarles algo, les recomiendo que participen en los Meet, que son la instancia presencial o sincrónica que se tiene, aunque sea por medio de la virtualidad, participar en los foros, realizar los trabajos prácticos, los parciales y trabajar en grupo. Bueno, la recomendación que yo le daría es que es fundamental la responsabilidad, el compromiso y la buena organización. También es muy importante leer mucho, tener las lecturas al día para poder entender lo que el texto nos quiere decir, pero también para poder establecer relaciones entre ellos. Yo creo que como debemos autogestionar de cierta manera nuestro conocimiento en estas épocas de virtualidad, la recomendación que le daría a un ingresante que quiera arrancar una carrera en el profesorado es que encuentre en su casa el espacio y el tiempo para poder dedicarle al estudio, que siempre sea el mismo. Y bueno, yo me organizaba las mañanas y me organizaba la cocina como lugar de estudio. Bueno, que siempre encuentren ese espacio y ese tiempo para poder dedicarle a la carrera. También decirles que el ser estudiante es un proceso que se va haciendo con los años, con la práctica, así que es importante que se conozcan, que identifiquen cuándo funcionan mejor para la lectura, quizás a la mañana, cuándo no, sus tiempos. Y como recomendación a los nuevos ingresantes, les recomiendo que no pierdan las ganas, el entusiasmo, porque se puede. Lo importante es estar predispuesto, tener paciencia y tener ganas de aprender y apoyarnos. Creo que en este contexto lo que se necesita es empatía y acompañar al otro. Entonces lo importante es estar unidos y tratar de que el cursado sea lo más ameno posible y lo más solidario, es mi opinión. Les mando un beso.